y otro rato ando por el mundo. Y yo decía, no, pero no puede ser. Y llegó a un punto de la vida en que nosotros como familia tuvimos que decidir. Y yo quiero que usted le diga ya a la persona que está a su lado, y ojalá que sea su familia, dígale a la persona que está a su lado, dígale, hoy tenemos que decidir. Dígaselo así. Hoy tenemos que decidir. ¿Sí? Dígame, ¿cuándo usted se ha sentado en familia a tomar decisiones? Muchas veces, ¿cierto? Y usted dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero raramente usted se sienta con su familia y dice, bueno, vamos a decidir hoy servirle a Dios. Dígame, ¿cuántos lo han hecho? Que usted se siente y diga, bueno, usted se sienta y dice, bueno, vamos a decidirle, vamos a colocar el techo de color rojo o azul al establo. Y usted dice, no, mija, es que a mí no me gusta el azul, a mí me gusta el rojo. Y entonces empieza hasta que toman una decisión. Y algunos se ríen y se voltean a mirar porque así es. Pero que uno diga, no, me voy a sentar con mi familia y le voy a decir hoy, vamos a servirle al Señor, ¿sí o no? Y qué bonito sería que usted se sentara después del culto y le dijera a su familia, bueno, o nos vamos a descarriar o le vamos a servir a Dios. Chévere, ¿cierto? Yo sé que más de uno estaría contento. Uy, sí que nos descarriemos, uy, sí que nos descarriemos. Y eso fue lo que de una u otra forma hizo Josué. Josué tomó una decisión, y él tomó esa decisión en medio de una familia, y no estoy hablando de la familia de él, sino en medio de la familia de Dios. ¿Sí? Y entonces en la Biblia hay un discurso que está en el último capítulo del libro de Josué, y quiero invitarlo a que vayamos allá. Josué capítulo 24, versículo 14 en adelante. Josué 24, versículo 14 en adelante. Voy a leer en la versión PDT, Palabra de Dios para todos. Ahí está, miren. De pronto usted no tiene esa Biblia ahí en su teléfono, y si la tiene, pues qué bueno que la tenga. Vaya a la aplicación de los módulos y bájela y téngala allí. Es muy buena, la he estado estudiando también, y es muy buena porque tiene un lenguaje muy asertivo. Dice la palabra del Señor, y quiero que coloque atención. De pronto usted va a tener otra Biblia ahí, que es la Reina Valera, ¿cierto? Pero acuérdese que nosotros somos una iglesia que diferente. Nosotros no somos esa iglesia llena de viejitos. Y gloria a Dios por los viejitos, los amo, me encantan porque me enseñan sabiduría. Pero esta iglesia tiene viejitos que son como, diga, chéveres. No esos viejitos amargados que dicen la Reina Valera, y si el pastor no predica en Reina Valera, yo no le pongo atención porque el pastor está mal. No, la Reina Valera, de hecho, usted tiene que saber que la Reina Valera es muy buena, pero la Reina Valera ha tenido como un retroceso, no en su contenido, sino en el tiempo. Porque la Reina Valera no tiene incluido esa revisión de los rollos que se encontraron en el Mar Muerto en los últimos años. Y entonces las versiones que han
salido en estos tiempos, hay unas muy buenas, hay otras que cambian el sentido de las palabras y de las oraciones, pero me he puesto a revisar la PDT porque de una u otra forma hice un diplomado en exégesis bíblica y nos enseñaron a revisar las versiones si realmente sirven o no sirven, y la PDT es muy buena. Entonces, cuando yo lea ahí, no vaya a echarme a la hoguera, porque a veces me echan a la hoguera. No, eso el pastor leyó allá. No, es una versión que todos vamos a entender. Dice la palabra del Señor: entonces Josué le dijo a la gente: así que ahora respeten al Señor y sírvanle total y fielmente. Quiten de entre ustedes los dioses que sus antepasados adoraban al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Versículo 15 dice: si no desean servir al Señor, decidan hoy. Pastor, ¿de dónde sacó eso que hoy tenemos que decidir? Mire, decidan hoy a quién servirán, ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Y ahí está la frase, ahí está el caballito de batalla. Dice: pero yo y mi familia serviremos al Señor. Escuche, porque la Biblia es algo emocionante, desafiante, y es algo que muchas veces nosotros no entendemos. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de español, vamos a hablar de las raíces, vamos a hablar de cómo se escribe realmente y cómo se escribe perfectamente en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Esa frase, pero yo y mi familia serviremos al Señor, le hago una pregunta: ¿está bien escrita o está mal escrita? Levanten la mano los que dicen que está mal escrita. Levántenla, tranquilos. Listo, son poquitos. Levanten la mano los que dicen que está bien escrita. No tienen mano los otros. ¿Ah? Sí, ellos están en la Y, no saben si coger para aquí o para allá. Está mal escrita, porque usted nunca va a mirar en español el yo por delante. ¿Y quiénes estaban allá? Estaba yo y entonces uno dice el burro por delante. No, está mal escrita, pero uno diría, ¿la Biblia está mal escrita? No, porque ahí hay algo escondido. ¿Sí ve? ¿Sí? Colócala para mirarla. Nueva versión internacional. Y volvemos a la PDT. Mi familia, por mi parte, mi familia y yo. Ahí sí está bien escrita, ¿sí ve? Pero le quita totalmente el sentido a lo que Dios quiere hablar. Fíjense, ahí es donde yo le he dicho que usted tiene que corroborar, porque ese yo y mi casa serviremos al Señor es la interpretación correcta. ¿Sí ve? ¿Por qué? Exacto. ¿Y la decisión la está tomando quién? Josué la está tomando. Y al tomarla Josué, ¿qué pasa? Modifica todo. ¿Sí ve? Porque, escuche, si esta situación se hubiera dado en pleno siglo XXI, no estaría Josué
estaría la mujer de Josué diciendo: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia de hoy. ¿Cuál es la tendencia de hoy? Vaya, sirva usted allá, que a usted le queda tiempo, a mí no me queda tiempo, yo me la paso trabajando. Y pasa uno y lo miras tomando tinto a toda hora. Un comercial, y yo cierro la ventana. ¿Listo? Entonces vamos a mirar algo. Volvamos al PNT. Listo, versículo 16. Entonces la gente contestó, nosotros nunca dejaremos al Señor para servir a otros dioses. Tremendo, ¿cierto? Acuérdense que aquí se está dando un discurso. Este último capítulo que estamos leyendo, en sus primeros 13 versículos que no los leímos, él está hablando a todo el pueblo. Ahí dice que reunió a los príncipes, que reunió a las familias, que reunió a los sirvientes, a los esclavos, a todo mundo reunió él, porque Josué tenía 110 años. Josué está hablando aquí y ya le están escribiendo algo en la lápida, porque ya se va a morir. Y entonces él, mire lo curioso, escuche lo que le voy a decir. No espere usted a decir: mi casa y yo serviremos al Señor cuando esté listo para morirse. Josué hizo eso. Este es el discurso de Josué, está listo para morirse, y él dice: pues yo y mi casa serviremos al Señor. Pero realmente usted estudia el pasaje y los primeros 13 versículos hablan de cómo él reunió al pueblo y le recuerda lo que Dios había hecho con el pueblo, de sacarlo de Egipto, de con mano fuerte, de los milagros. Y entonces hay algo, está pasando algo en el pueblo para que Josué los reúna y les diga: yo y mi casa serviremos al Señor. Y entonces el pueblo contesta, dice: nosotros nunca dejaremos al Señor para servir a otros dioses. Versículo 17 dice: pues el Señor nuestro Dios es el que nos trajo a nosotros y a nuestros antepasados de la tierra de Egipto, donde éramos esclavos. Por todo nuestro viaje y a través de todas las naciones por cuyas tierras atravesamos. Versículo 18. El Señor expulsó ante nuestros ojos a todos los pueblos y a los amorreos que vivían en la tierra. También serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué le dijo a la gente, mire lo curioso de esto. Entonces Josué le dijo a la gente: ustedes no podrán servir al Señor, pues Él es un Dios ¿qué? Santo. Él es un Dios celoso. Mira a su esposa que está ahí al lado. Mírela. Dígale: Dios es celoso. Él no perdonará sus rebeliones y sus pecados. Escuche eso. Si ustedes abandonan al Señor y sirven a dioses distintos, entonces Él se volverá contra ustedes y les traerá desastres y los destruirá, aun cuando ya los ha hecho ¿qué? Ay, este versículo sí es cosa seria. ¿Usted se imagina lo que les está diciendo Josué? Así a ustedes les vaya bien, así ustedes levanten la finquita, así ustedes sientan que Dios los ha bendecido, pero que ustedes la embarran con Dios, Dios los destruye, Dios los mete en un proceso.
Que el Señor nos ayude. Versículo 21 dice: entonces el pueblo le dijo a Josué, vuelve y juega. ¿Qué le dice? No. Voy a hacerlo y ustedes contestan todos a la vez. Entonces el pueblo le dijo a Josué. ¿Los grabó? Listo, ahí quedaron. Listo. Versículo 22 dice: entonces Josué dijo al pueblo: observen a toda esta gente y obsérvense ustedes mismos. Todos ustedes ya saben y están de acuerdo que han decidido servir al Señor, ¿cierto? Ustedes mismos no son sus propios testigos. Ustedes mismos son sus propios testigos. Y él dice, ¿verdad? Y ellos dijeron, somos testigos. Así que Josué dijo: ahora quiten los otros dioses de entre ustedes y vuélvanse de todo corazón al Señor, el Dios de Israel. Entonces la gente le dijo a Josué: serviremos al Señor nuestro Dios y lo obedeceremos. Así que ese día Josué hizo un pacto con el pueblo, le hizo estatutos y leyes en Siquén. Josué escribió esas leyes en el libro de las enseñanzas de Dios. Luego tomó una roca grande y la puso debajo de la encina que estaba en el santuario del Señor. Entonces Josué le dijo a la gente: miren, esta piedra será testigo ante nosotros, porque ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Así que será testigo ante ustedes para que no mientan a su Dios. ¿Y qué pasó en el 28? Entonces Josué despidió a la gente, cada uno para su propia tierra. Amén. Este texto nos va a hablar acerca de qué implica servirle a Dios, qué implica la decisión. Ahora, este texto tiene una propuesta que es la que está en ese mismo versículo, y es la siguiente, y es que sí podemos tomar la decisión de servir a Dios. ¿Por qué? Porque hubo una persona, o más bien una familia, que tomó la decisión de servirle a Dios. Y antes de pasar a mirar esas tres implicaciones del servicio a Dios, yo quiero recordarle qué es servirle a Dios. ¿Qué es servirle a Dios? Servirle a Dios tiene muchos matices. Servirle a Dios no es solamente ser un líder, ser un pastor. Servirle a Dios es servirle ¿a quién? Al prójimo. Cuando usted presta un servicio, cuando usted va allá a que le hagan las uñitas, ¿cuántos van allá? ¿Cuántos van a donde Elena? Los que no van a donde Elena tienen que decidir, o a donde Elena o a donde la otra. ¿Listo? Pero no podemos seguir así. Cuando usted va a que de una u otra forma le presten un servicio, pero usted paga, ¿a usted le están qué? Sirviendo. Eso es servir. Y uno, porque es que cuando se habla del servicio a Dios, automáticamente hay algo que lo encajona y lo encamisa ¿dónde? En la iglesia. Y mucha gente ha separado el liderazgo que sirve y los que no sirven. Y déjeme decirle que en el momento en que usted acepta a Cristo y viene a la iglesia, usted está sirviendo ¿a quién? A Dios. Porque mire, recordemos al pueblo al cual está hablando Josué. Josué siempre les dice:
ese Dios que los ¿qué? Que los sacó. Él no está diciendo ese Dios al cual ustedes una vez les dijeron que si Él los sacaba, ustedes le iban a servir. No, jamás. Siempre tenemos que entender que cuando usted decide ser cristiano, usted está sirviendo a Dios. Independientemente si usted está en la iglesia, si usted se para en la puerta, si usted enseña en una escuela dominical, bueno, lo que usted quiera hacer, usted le está sirviendo a Dios. Cuando usted da sus ofrendas, cuando usted da sus diezmos, usted le está sirviendo a Dios. Todo eso es servirle a Dios. Pero eso tiene unas implicaciones y Josué se va a encargar de decírnoslas hoy. Vamos a mirar por lo menos 3 implicaciones que están en esta narrativa que tenemos que tener muy en cuenta. Y quiero que vayamos a la primera. 3 implicaciones que sirven a Dios. Miren la primera. Servirle a Dios implica ¿qué? Fidelidad total. Escuche eso. ¿Por qué Josué llega a un punto donde, escuchen esto, ¿por qué Josué llega a un punto de empujar al pueblo a una decisión? Porque si usted revisa las narrativas bíblicas, siempre los hombres de Dios tienen que llevar al pueblo ¿a dónde? ¿A dónde? A una decisión. Por ejemplo, ¿qué tuvo que hacer Elías? Exactamente lo mismo. Elías, el profeta, se dio cuenta de la idolatría del pueblo y un día se paró y dijo, bueno, no podemos seguir así. Y entonces se levantó esa confrontación entre los profetas de Baal y el Dios de Elías. Y el Señor tiene que hacer algo impresionante, tiene que traer 3 años y medio de ¿qué? De sequía, para respaldar la decisión de Elías, porque Elías estaba diciendo, yo le voy a seguir sirviendo al Señor y ustedes mirarán si es Baal el Dios de ustedes o si es Dios. Y si es Baal, pues entonces que caiga fuego, y si es Dios, entonces Él me respaldará también a mí y ustedes también. Y se viene esa confrontación y el pueblo está mirando, el pueblo mira que Dios respalda a Elías. Y así sucesivamente todos los hombres de Dios toman esa decisión. ¿Por qué? Porque es que la decisión que toma Josué la toma en un contexto muy difícil. ¿Cuál era el contexto en el cual Josué toma la decisión? ¿Qué estaba pasando con Josué? ¿Quién es Josué para ustedes en la Biblia? Ustedes sí sabían que Josué fue uno de los hombres tan importantes en la Biblia después de Moisés, que la gente lo llegó a idolatrar a él. Por eso el escritor de Hebreos, cuando escribe en el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos tiene una intención, y es colocar a Jesús en el centro de la salvación. Y él dice que Jesús es mayor que ¿quién? Que los ángeles. Jesús es mayor que Moisés, y que Jesús es mayor que Josué. Josué fue muy importante. ¿Por qué? Porque acuérdense en que llegaron al Jordán y ya iban a pasar a la tierra prometida. Envían los espías y él se empieza a hacer importante, no en esa decisión de quedarse ahí con Moisés y de ir allá, sino que él, cuando usted lee la vida de Josué, ¿qué hacía Josué cuando era un servidor de Moisés? Los que han leído.
el viejito Moisés se iba para arriba y detrás iba Josué con un balde lleno de agua. Y Moisés entraba a la presencia de Dios y se quedaba 30 días. Y Josué se quedaba allá afuera esperándolo. Y el texto bíblico dice: y salía de la presencia Moisés, pero Josué nunca se apartaba ¿de dónde? Del tabernáculo. Ahí, Josué siempre estuvo ahí. Y entonces desde ahí se empezó a hacer el importante. Desde ahí él empezó a entender que la fidelidad a Dios era total. ¿Por qué? Porque también Josué tuvo que darse cuenta de que el pueblo de Dios, aún estando en el desierto y mirando las grandes cosas, ¿qué resultaron haciendo? Adorando ¿a quién? ¿Qué adoraron ellos? ¿Qué adoraron? Quiero que me lo digan fuerte. ¿Sí? Hoy en día no adoramos becerros de oro. ¡Ay! Hoy en día adoramos becerros de carne. Escuche eso. ¿Sí ve? Entonces Josué se está dando cuenta. Y mire lo que dice Josué. Vayamos al texto, Josué 24:14. Entonces Josué dijo a la gente: así que ahora respeten al Señor y sírvanle como total y fielmente. ¿Por qué él utiliza la palabra total? Porque la tendencia de nosotros es a pararnos en la Y y a decir: voy por aquí, y de repente me devuelvo y digo: no, voy a andar otro poquito por aquí. Y entonces ellos eran así. Ellos le servían a Dios, pero le servían también ¿a quién? A otros dioses. A otros dioses. Y entonces el Señor, si hay algo que abomina a Dios, es eso. Y tenemos que entender que en ese tiempo los otros dioses, ¿quiénes eran? Vamos a leer el texto. Dice: quiten de entre ustedes los dioses que sus antepasados adoraban al otro lado del río Éufrates. ¿Cuáles eran los dioses al otro lado del río Éufrates? Geografía bíblica. No. Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a manejar Biblia. ¿Quiénes eran los dioses al otro lado del río Éufrates? Fácil. ¿Ah? Antes de que ellos pasaran el río Éufrates, que se abrió, ¿cuál era? Faraón, Egipto. Ellos eran los dioses que estaban al otro lado, por eso lo dice ahí. Ahora, cuando usted lee Egipto, en la hermenéutica bíblica, que es el arte de interpretar, Egipto en la Biblia es tipología del sistema mundano que en ese tiempo estaba gobernando, porque Faraón era el duro de ese tiempo. Por eso usted se da cuenta que ellos llegan a Egipto porque hay un hambre tremenda y se quedan allá afuera, pero el hambre los tiene que doblegar, y entonces ellos tienen que entrar para buscar algo de comer, y Egipto los coge y les dice: vengan para acá. Pero todo estaba orquestado por Dios. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento de la promesa que se le había dado a Abraham, Isaac y Jacob, que iban a vivir 430 años esclavos allá, pero que Dios los iba a sacar con mano ¿qué? Fuerte. Y entonces cuando nosotros miramos esto, ¿cuál es la tendencia de nosotros los seres humanos como cristianos? La tendencia que tenía el pueblo de Israel. Porque cuando ellos volteaban a mirar a Egipto, ellos miraban ¿qué? Poder, dinero, estabilidad. ¿No ve que el Señor los sacó y les dio maná? Les dio una nube para el día, una nube para la noche.
Y la ropa dice que nunca se envejeció, pero cuando usted mira las peleas de Moisés con el pueblo, ¿cuál era? ¡Ay! ¿Para qué nos sacó de aquí, de allá? Allá nos daban comida. Y hablan, dice, allá nos daban carne, allá nos daban cebolla, allá nos daban puerros, allá nos daban todas esas hortalizas, todas esas cosas ricas. Y era una mentira. A ellos lo que le daban era palo para que trabajaran y les recortaban la comida. Pero como se sintieron en el desierto que se iban a morir, pero ellos no entendían que iban para una tierra que fluía ¿qué? Leche y miel. Entonces la tendencia del pueblo siempre era mirar a dónde, atrás. Y escuche esto, la tendencia de una persona que ha decidido servir a Dios siempre va a ser tener un ídolo. Y nosotros hoy en día no tenemos ídolos como los que tenían ellos, porque tal vez muchos de ustedes ya no dependen del sistema. Algunos, ¿no? De pronto algunos sí todavía tienen esa lucha ahí en la mente donde dicen, no, eso yo necesito es triunfar en la vida y yo meterme a una iglesia evangélica a servir. ¿Quién dijo eso? Yo necesito es un trabajo donde me promuevan, donde me digan que yo soy importante. Yo necesito estar en medio de la política, de los personajes del pueblo. Yo tengo que codearme. Eso era lo que ellos de una u otra forma miraban allá atrás. Porque ¿cuál era la tendencia? El ejército de Egipto tenía caballos, tenía carretas, tenía soldados con todo. Y cuando se volteaban a mirar a los ejércitos de las otras tribus, ¿cómo eran? Ahí con unos palitos ahí. Y se ponían a dar vueltas así, que es que para vencer a los otros. Y claro, pues ellos decían, ¿cómo nosotros vamos? Y esa es la tendencia. Por eso la fidelidad debe ser total. ¿Qué le estoy diciendo? Usted debe saber que servir a Dios implica ¿qué? Fidelidad total. Y Él les está diciendo, respeten a Dios. Y hoy el Señor nos dice, respetémoslo a Él. Nosotros no podemos servirle a Dios y tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, porque eso es ¿qué? Abominable delante de Dios. Eso es abominable delante de Dios. Y fíjese que Él lo dice en la narrativa. Él dice, ustedes no le pueden servir a Dios. Y Él lo dice. ¿Por qué? ¿Qué dice Él? ¿Cuáles son las razones que Él dice? Él dice dos muy importantes. Porque Dios es ¿qué? Santo y celoso. Pastor, explíqueme eso. Pues que en el mundo nunca vamos nosotros a encontrar santidad. Por más que usted se esfuerce en querer ver el mundo bueno, por más que usted se esfuerce en ver una amistad que usted dice, uy, esta amistad es muy buena, esta amistad, mejor dicho, es que ese muchacho trabaja, ese muchacho hace esto, ese muchacho hace lo otro. Pero si ese muchacho no tiene la capacidad de decidir, de servirle a Dios y es su amigo, de una u otra forma se lo digo, ahí no hay santidad, ahí lo que hay es infidelidad. Y cuidémonos de eso, porque la Macarena está llena de gente que un día le sirvió a Dios, pero ahorita están siendo infieles y quieren llevarse por el mismo camino a los que son fieles. Escuche eso. Eso estaba pasando en el pueblo. Josué y su familia querían servirle. Josué y sus hijos, ellos miraban por los ojos de Dios y decían, Él es el que nos sacó, Él es el que nos va a llevar a la vida eterna. Necesitamos servirle. Pero el resto de las familias, de las tribus, ellos decían, no, nosotros queremos ir a Egipto, allá hay poder, nosotros queremos ir allá. Y empezaban a murmurar de Josué y a decir, ese allá dándoselas de mucha, ese allá es que sirviendo.
Eso es lo que pasa hoy en la iglesia. Gente que no ha tomado la decisión total de servirle a Dios. Y Josué sabe que está listo a morirse. Y él dice: yo tengo que renovar el pacto. Y el pacto que yo les voy a dar a ellos es que mi familia va a ser fiel totalmente y le va a servir a Dios. El gran problema del pueblo era su tendencia a tener otros dioses. Siempre existió una tendencia a servir a dos señores. Y entonces eso persistió en el tiempo y llegó el Señor Jesús. Y mire lo que dice el Señor Jesús en Mateo 6:24. Mire lo que dice él allí. Nadie. ¿Quién es nadie? Nadie. Nadie. Nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará al uno y amará al otro. O se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Y entonces el Señor Jesús ya no peleó contra el imperio romano. Jesús se dio cuenta que el imperio romano no era el impedimento para servirle a Dios. Jesús se dio cuenta que el impedimento para servirle a Dios no era la religión. ¿De qué se dio cuenta Jesús? Que era el dinero. El dinero. Mire, y si hay un enemigo que nos hace caer en infidelidad a la hora de servirle a Dios, es el dinero. Ese es el gran enemigo que tenemos que derrotar. Esa es la fidelidad. Mire, en tiempos de Josué, de Moisés, se luchó contra Egipto, contra Baal, contra todos esos dioses de allá que eran poderosos y que de cierto modo cuando el Señor los llevó le dijeron a Samuel: no queremos que nos gobierne esa gente, usted gobiérnenos esos que tienen esos gobernantes, esos queremos. Y desecharon a Dios por tener un gobernante. Hoy en día, desde que Jesús pisó la tierra, Jesús se dio cuenta, y yo se lo digo, mire, la alcaldía, la registraduría, todos los entes públicos no son un impedimento para servirle a Dios. El gran impedimento para servirle a Dios y la infidelidad más grande que nosotros cometemos hoy en pleno siglo XXI se llama el dinero. Porque el dinero nos pone en una situación: o le servimos al dinero o le servimos a Dios. Y escuche esto. Hoy, después de casi 4,000 años, no ha cambiado nada. La decisión está intacta. Por eso usted tiene que decidir hoy. Decida y ser fiel totalmente. Es decir, las riquezas no me van a desviar del servicio a Dios. Ay, pastor, o sea que hacer riquezas es malo. Usted está predicando de la teología de la pobreza. Nos vamos a morir pobres en la iglesia porque usted dice que el dinero. No. Multimillonarios le sirvieron a Dios. Salomón, David y la mayoría de gente del Antiguo Testamento tuvieron dinero, pero harto. Eso sí tuvieron harto. ¿Y qué hicieron ellos? Decidieron servirle a quién, a Dios, y poner sus riquezas en servicio a quién, a Dios. ¿Sí vio el pasaje que les leí el miércoles? Después, el miércoles, sí, fue el miércoles el pasaje que leímos de David en el libro de Crónicas.
¿El jueves? No, no fue el jueves, fue el miércoles. El jueves hablamos de David, pero el Salmo. Pero el miércoles les leí cuando David quiere construir el templo y Dios le dice no. Y entonces él dice, bueno, pues si usted no me deja construir el templo, pues yo voy a aportar para la construcción del templo. ¿Y qué hace David? Dice que él de su tesoro sacó 180 y no sé qué miles de kilos de oro para el templo, para que pañetaran no con cemento sino con oro. Y dice que sacó de su tesoro. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que el dinero no es malo. Es malo cuando usted decide irse para servirle al dinero. Usted tiene que coger el dinero e irse por el camino de servirle a Dios. Y con ese dinero sírvale a Dios. Y cuando usted le sirve a Dios con ese dinero, el Señor no tiene ni le tiembla la mano para seguirlo bendiciendo a usted. El problema es que nosotros claudicamos. Sirvámosle aquí y a veces nos falta es fe. A veces decimos no, pero si yo me voto a servirle a Dios, se me van a morir los becerros. No, sírvale a Dios si usted quiere ver la mano, ¿o no, Giovanni? Sírvale a Dios si usted quiere ver la mano en sus animales. Sírvale a Dios. Hermano Elmer, ¿cuánto hace que no se le muere una vaca? ¿Cuánto hace? Tiempo, dime tiempo. Decidió servirle a Dios y dijo, voy a hacer ese templo y le voy a echar ese bendito techo mejor. Y yo hace tiempos que no me llega con una razón. Uy, se me murió una vaca. Tengan cuidado y revisémonos. ¿Estamos siendo fieles totalmente a Dios? ¿O tenemos por ahí todavía en el corazón esos ídolos que es que para mí lo más grande es esa tierrita? Es que yo vivo y muero y como del muerto por esa tierrita. No, usted tiene un ídolo. Sírvale a Dios. Sírvale. ¿Sí ve? Ellos tenían que arrancar los dioses. La fidelidad es total, porque Dios es un Dios que celoso, celoso. Él no permite que usted ¿qué es eso? Está uno escuchando música ahí y uy, salió la de Luis Alfonso. Uy, que salió la última de no sé quién y allá queremos ir a parar. Uy, que no, que salió. Uy, que no se lo. Siempre la tendencia es a ponerle cachos al Señor. ¿Ah? ¿A dónde? Yo pensé que lo iban a traer para la inauguración de la calle. No he dicho nada. Bien, miremos lo segundo. Mire lo que implica servirle a Dios. Servirle a Dios implica que toda la familia. Ahí es donde está el problema. ¿Qué es toda la familia? Josué nunca sirvió solo a Dios, siempre lo hizo con su casa. Y ese es el problema de nosotros. Usted mira, si es el esposo, usted lo mira volteando en la iglesia. Y la esposa, allá en la casa, ella no quiere saber de la iglesia. Allá ella dice que no, que ese pastor gordo le cae como una patada y eso que la verdad, no. Y solo el marido sirviendo. Si no, es la esposa sirviendo y el marido con miles de disculpas.
No, eso yo, allá no me gusta, mire, a mí me gustaría que cuadraran las sillas viendo para afuera y siempre que voy están mirando para adentro. Así hay maridos. Yo le estoy hablando de algo que yo viví, porque yo quería que los ventiladores en la iglesia no soplaran para abajo, sino para arriba. A mí todo me fastidiaba de la iglesia, todo. Y me di cuenta que yo era el del problema. Y Josué lo está diciendo ahí. ¿Qué dice él en el versículo 15? Por eso ahí dice yo. En el 15. Mírelo, ahí está. Yo y mi familia. Yo y mi familia. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos es esta. Él dice, yo y mi casa serviremos. Él está haciendo ¿qué? Ejemplo. Ahora, cuando usted mira el postulado bíblico de la familia en la Biblia, le hago una pregunta. Noé entró solo al arca. ¿Con quién entró Noé? Con la familia. Le hago una pregunta. ¿Abraham sirvió solo? Antes se metió en problemas porque se llevó al primo y el Señor le dijo, no, mano, es su familia. Y era la familia que estaba él presupuestando que le iba a dar esa promesa, no la familia extendida, la familia nuclear. ¿Sí ve? Le hago otra pregunta. La familia de Jacob, ¿sirvió sola? ¿Solo Jacob? Todos sirvieron. La familia de Cornelio en el Nuevo Testamento, toda la familia de Cornelio. La familia de Lidia, ¿se acuerdan quién era Lidia? La de Filipos, la que un día cuando iba el apóstol allá a orar y no, como no tenían sinagoga en Filipos, se fueron para el río y habían unas mujeres orando allá a la orilla del río y llegó él ahí a predicarles el evangelio y había una cucha embilletada llamada Lidia, porque dice que vendía púrpuras de lino fino y usted se pone a estudiar el lino fino y eso no lo vendía cualquiera, eso era, y tenía una textilera de lino fino. Y cuando llegó allá y lo invitó a la casa y le dijo, venga, uy, no, mano, bendíganos aquí porque toda la casa le vamos. Y él le dice, sí, toda la casa va a ser salva porque su corazón fue movido. La Biblia promueve un modelo de servicio de toda la casa, toda la familia. Y entonces nosotros tenemos que respondernos hoy, porque ¿cuál es la tendencia del siglo XXI? Yo por aquí y usted por allá. Usted vaya, metas en la iglesia que yo me meto de porra en la finca. ¿Dicen amén o no amén? Esa es la tendencia. Y usted mira que pasan los años y pasan los años y pasan los años y ella se bautizó y ella hizo todo. Lo único que le hace falta, como dijo Giovanni Ayala, lo único que le hace falta es darle un beso. Lo único que le hace falta es que el marido le sirva al Señor. Y entiéndase que servirle no es que usted llegue a hacer de todo en la iglesia. Servirle a Dios es que usted como familia dijo, nos fuimos para culto y nos fuimos todos. ¿Cómo estamos con la familia? La tendencia de hoy, la familia, el papá y la mamá en la iglesia y los hijos ¿dónde? En el mundo. Mire, eso se está viviendo hoy en día y las familias llegan de culto, mi hijo, ¿y qué va a hacer hoy? Uy, no, mamá, tengo un guayabo, esa noche estuvo muy buena esa fiesta. Acá, mire, acá, ese señor que vino, que a todos le decía, amén, de La Plata, él vino aquí a culto.
Y tiene plata y él ama a Jehová, y eso habla de Jehová, y dice que Jehová lo ha bendecido y que Jehová no sé qué, y eso a todo mundo como que lo hace sentir mal porque él es el único que tiene plata y que lo ha bendecido Dios y que lo ha bendecido porque... Y aquí vino y en la tarde llega y me dice, no, eso Dios lo bendice a uno mucho. Mis hijos andan uno anda en una Mazda CX5 y el otro anda en un BM. Dijo, y Dios lo guarda a uno, pastor. Dijo, el otro día estábamos ahí. Dijo, y llegó mi hijo y verdad con un guayabo y me dijo que Dios lo había cuidado en la discoteca. ¿Cómo así? Esa es la tendencia de hoy. A usted le da risa, pero esa es la tendencia de las familias cristianas hoy. Los papás en la iglesia pelándose las rodillas y los hijos allá, hágale papito, hágale. No, Josué dijo, todos vamos a servirle. Y yo le estoy hablando de esto con mucho temor y temblor. Porque mire, ahí está el mayor. El otro está partido por desobediente. Y Dios lo está tratando. Y ahí lo trae. Ahorita llega, va a llegar ahí con su manito y ya como que ha entendido. Y como yo entiendo que el Señor dice que es mejor que lleguen al reino del cielo como mancos y cojos, entonces yo, gloria a Dios, si tiene que llegar manco, pues que llegue, pero que llegue al reino de los cielos. ¿Cómo está nuestra familia? Evaluémonos. ¿Sí le está sirviendo nuestra familia a Dios? ¿Toda? La familia extendida mía, mi hermana, ahí va la otra. Lina llegó ahorita a la casa de mi hermana y ahí me mandó un mensaje y dijo, uy, gracias. Ella me dice, Patín, gracias porque Lina vino y me contactó con el pastor Mauricio otra vez y mejor dicho, ella trajo la palabra a la casa nuevamente. Siempre buscando que todos sirvan. ¿Qué días escuchaba a mi amigo hablándome y me decía, no, mis dos hermanas sí son duras ahí en esa área, mis hermanas? ¿Dónde yace la clave del texto? En que usted como hombre, escuche hombres, usted como hombre es el que lleva a su familia a servir, no es su esposa. Sáquese eso de la mente. Es su marido. Usted como varón, que Dios le dio la autoridad sobre su esposa y sobre sus hijos, usted es el que debe llevar a su familia a servirle a Dios. De lo contrario, en su casa siempre le vamos a estar sirviendo al mundo o le vamos a estar sirviendo ¿a quién? A Dios. Ahora no se preocupe, porque si usted es la que está aquí metida de cabeza y su esposo no, entonces usted va a decir, uy, pastor, no me desanime así de feo. Es que la Biblia no se contradice. El Señor en labios de Pablo dijo, mujeres, si su marido no se convierte y no teme a Dios, pero usted se enamoró de Dios y le entregó su vida, ¿qué dice la Biblia? Dice, ore y no lo critique, ni se ponga eso, sino ore y siga adelante, porque eso que usted está haciendo lo va a santificar a él y lo va a traer. ¿Sí ve? Bueno, exactamente. ¿Cuál es el testimonio de la mujer? Diga, cero cantaleta. Mi esposa sabe, ¿cierto? Cuando yo le hago cero cantaleta. La decisión de servirle a Dios se toma en familia. Dios quiere que toda la familia le sirva a Él. Revisemos, listo. Elegir servirle a Dios implica lo tercero. Y esto sí que es donde me voy a tratar de reventar aquí. Servirle a Dios implica ¿qué?
formar las nuevas generaciones. Pastor, ¿dónde está eso en el texto? Mire, versículo 25. Así que ese día Josué hizo un ¿qué? Un pacto. ¿Qué es un pacto? Acuérdese que nosotros en el Antiguo Testamento son solo pactos, pactos. Y de hecho nosotros somos el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto de Cristo y su Espíritu en nosotros. Él hace un pacto con el pueblo, dice, le hizo estatutos y leyes ¿en dónde? En Siquén, ahí donde sucedió eso. Versículo 26. Josué escribió esas leyes en el libro de las enseñanzas de Dios, luego tomó una roca, lo que acabamos de leer, él toma y escribe. Dice, ustedes se comprometieron a servirle a Dios y a dejar esos dioses, a ser fieles totalmente y a servirle en familia, y escribió y selló, lo colocó debajo de la roca, dijo, y esa roca cada vez que la miren les va a recordar a ustedes que ustedes se comprometieron a servirle a Dios. Esas nuevas generaciones, porque acuérdese que Josué está ¿qué? ¿Listo a qué? A morirse. Por eso él ha reunido a todos y les está dando esta palabra. Versículo que sigue. Entonces Josué dijo a la gente, miren, esta piedra será testigo ante nosotros, porque ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho, así que será testigo ante ustedes para que no mientan a su Dios. Desde ahí empieza, porque Josué quiere sentar un precedente. Y ese precedente no solamente lo van a mirar los adultos que estaban ahí, sino que tienen que mirarlo ¿quién? La descendencia, las nuevas generaciones. Aquí es donde toma gran importancia el trabajo que hace la iglesia y el proyecto que tiene la iglesia. ¿Cuál es el proyecto de la iglesia? Hacer un templo, hacer una piedra. Estoy equiparando el proyecto de un colegio y un templo nuevo a una piedra donde nosotros, esta generación que sirve, le va a dejar algo de testimonio al resto de las generaciones que vengan detrás de nosotros, para que ellas digan, mire, la gente tiene que llegar y entrar al templo. Mire, mucha gente entra al templo aquí y se quedan mirando así, pero no de los asombrados, sino diciendo, oiga, esto no me va a caer, eso está muy viejo. Así llega la gente. Mire, yo no le estoy diciendo mentiras, yo los he visto. La gente nueva que llega, yo los analizo y lo primero que hacen es, y no están aterrados de lo bonito, sino como de lo viejo, y dirán, oiga, eso es como obsoleto, eso no se irá a caer. ¿Qué tiene que hacer la gente, las nuevas generaciones que se levanten y pasen por aquí? Sí tienen que hacer así, pero tienen que hacer así, ¿por qué? Porque es algo diferente, algo nuevo, que digan, oiga, aquí en la Macarena jamás le habían invertido así a una iglesia. Y que digan un letrero bien bonito así, no en letras acrílicas, sino en letras de bronce bonitas, que diga Liceo Cristiano Cristalitos. ¿Qué es eso? No, ahí es un colegio cristiano. ¿Cómo así un colegio cristiano? Sí, mire, y tiene primaria, tiene secundaria, salen muy bien preparados los niños. Eso era lo que Josué intentaba hacer, decirles, miren, esta piedra les va a recordar a ustedes. Por eso la iglesia trabaja con niños. Ahorita ustedes salen y llegan 50, 60, 70 niños. Hemos tenido hasta 80, 100 niños aquí, enseñándoles la palabra, enseñándoles. ¿Por qué? Porque mire lo que pasó con esta generación. Jueces 2:6. Josué mandó al pueblo a sus casas. Mire cómo conecta esto, porque
uno pasa de un libro a otro libro, Josué, Jueces, y uno piensa que eso hay un tiempo, que quién sabe qué pasó. No, él termina el capítulo 24, despide a la gente, dice: Josué mandó al pueblo a sus casas, así que cada tribu fue a tomar posesión del territorio que le había tocado. Siga. Dice: los israelitas sirvieron al Señor durante toda la vida de Josué. Después siguieron sirviendo al Señor durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Esos ancianos habían visto todo lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel. Versículo 8. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de ¿cuánto? 110 años. Se murió el tipo. Y fue enterrado en la tierra que le había tocado. Esa tierra estaba en Timnat Jerez, al norte del monte de Gaas, en la región montañosa de Efraín. Finalmente, toda esa ¿qué? Murió, y nació una nueva generación que no conocía al Señor, ni tampoco sabía todo lo que el Señor había hecho. Sálgase de esa versión a la Reina Valera. Ese mismo lo leemos y pasamos al 11. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso, pastor? Enterraron al pastor, enterraron a Fabián, enterraron a Sofonías, enterraron a Mayra, enterraron a Elena, enterraron a Mila, enterraron a Armando. ¿Y dónde están los hijos de Armando y los hijos del pastor? ¿Y dónde están los hijos de Juan? No, le están sirviendo al mundo, están más descarriados que quién sabe qué. Pero luego no fue que Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es que eso no es que yo le sirvo y automáticamente mis hijos le van a servir. Yo tengo que trabajar para que mis hijos sirvan a Dios. ¿Y qué es trabajar? Darles ejemplo. Nunca se le vaya a olvidar esto. No espere que su hijo crezca y que sus nietos crezcan y le sirvan a Dios cuando usted le da más tiempo al mundo que a la iglesia. No espere que sus hijos le sirvan a Dios y que sus nietos y sus tataranietos le sirvan a Dios si usted era el que cuando llegaba el domingo usted renegaba con su esposa y decía: otra vez usted con esa cantaleta, camine a menos y no, ¿quién se la aguanta? Y pa' culto. Trabajar en las nuevas generaciones implica que usted es consciente que a sus hijos hay que disciplinarlos a venir a la escuela dominical. Trabajar con las nuevas generaciones es coger la Biblia. ¿Por qué Josué fue tan valiente? ¿Quién me dice? Versículo 1 de Josué, ¿no? Capítulo 1. Dijo: yo no me voy a descarriar ni a derecha, ni a izquierda, ni a derecha. Y el Señor le dijo: mi hijo, si usted camina derechito sirviéndome a mí y no le pone bolas a esta mano ni a esta, ni se aparta para aquí ni se aparta para allá, todo, escuche, todo lo que usted haga le saldrá bien. ¿Sí ve? Entonces, las nuevas generaciones hay que formarlas. A los hijos hay que formarlos. A los hijos hay que enseñarles a diezmar, a ofrendar. Si usted es de los que le dice: papá, la ofrenda, mi hijo, no hay. Pero su hijo con facilidad lo mira a usted por allá con sus amigos y saca a usted y tome. Y su hijo va a decir: mi papá es hasta mentiroso, mano. Le pedí para la ofrenda y no me dio, pero sí tiene plata para esto. Los hijos todo eso lo ven los hijos. ¿No le he dicho que Samara en estos días
está con una preguntadera: papá, ¿y quién lo llamó a ser predicador? Papá, ¿y cómo lo llamó Dios? Papá, ¿y qué es la fe, papá? Papá, ¿y por qué la Biblia tiene estos libros, papá? ¿Y por qué? Y me toca sentarme, papá, y hágalo. Gracias a la maestra que la está abriendo la mente. Y yo le doy gloria a Dios porque Dios nos ha regalado maestros. Ahí está, esa camisetica negra que lo pone a sufrir a usted como esposo cuando ella se la pone. Ay, ¿verdad que usted llega hoy a las 2, 3 de la tarde de la iglesia, madre? Ay, esa camisetica. ¿No es que yo era así? Mi esposa me ponía esas camisetas y yo decía: uy, yo estoy otra vez con esos buzos, mano. Yo sabía que ella se ponía ese buzo y el domingo la perdía. Por allá a las 7, 8 de la noche aparecía nuevamente, pero para quitárselo todo sudado y ya. Pero comprendí que eso era servirle a Dios. Y gloria a Dios por los que tienen esa camiseta, porque son personas que han decidido servirle ¿a quién? A Dios y sus familias. Yo desde el corazón se lo digo: apoye a su esposa si su esposa sirve en la iglesia. Apóyela, varón, apóyela. Usted no se imagina lo que ella está haciendo por la casa. Y si es él, apóyelo, mujer. Y decidan en familia servirle a Dios. Y formen las nuevas generaciones. Forme a su hija, forme a su hijo, fórmelo. No necesariamente la formación es en la iglesia. En la iglesia se le ayuda, pero la responsabilidad mayor y prioritaria es en la casa, donde usted le dice: venga para acá, vamos a orar. ¿Sabe cuándo forma a sus hijos? Cuando usted ora por los alimentos. ¿Cuándo forma a sus hijos? Cuando usted va a salir en la moto y usted le dice: venga hija, venga hijo, lo bendigo, venga hija, Kelly se va a ir para afuera. Y Sofonía la coge en esa moto y la ora y le dice: hija, que el Señor te lleve, que el Señor me la vuelva a traer, no sabes cuánto la amo, que Él la bendiga. Eso es formar a las familias. Pero a veces, ¿y dónde está? ¿Dónde está Kelly? ¿Cómo así que se fue? ¿Y cuántos días hace que se fue? A veces ni sabemos qué hacen nuestros hijos. Termino con esta frase y oramos al Señor. Servir a Dios no es una emoción. Escuche esto. Servir a Dios no es una emoción del momento. Es una decisión que marca nuestra vida y la de los que vienen detrás de nosotros. Marquemos la vida de alguien que viene detrás de nosotros. Márquenla, márquenla, márquenla.